Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Envíen por favor al WhatsApp las diapositivas. Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tomo lista. Anzules. Anzules. Arellano. Urbano. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Campi. Presente. Castro. Presente, buenas tardes, presente. Chávez. Cordero. Correa. Presente, Correa. Pulqui. Pulqui. Eugenio. Presente. Flores. Flores. Presente, presente. García. Buenas tardes, profe, presente. Gómez. Buenas tardes, presente. Guzmán. Guzmán. Hernández. Presente, Hernández. Iguín. Presente, profe. Macao. Presente, ingeniero, buenas tardes. Montiel. Montiel. Presente, ingeniero, buenas tardes. Morales. Presente. Morán. Morejón. Se está vacunando. Ochoa. Presente. Presente. Paredes. Presente, ingeniero. Ilco. Rodríguez. Presente, buenas tardes. Rodríguez Anderson. Ronquillo.
Salvatierra. Presente. Presente, Ronquillo. Buenas tardes. Salvatierra. Presente. Sánchez. Santillán. Presente. Silva. A ver, Santillán dijo ahorita. No, Sánchez, profesor. Por favor. Santillán. Silva. Solís. Presente, Solís. Tinoco. Presente, ingeniero Tinoco. Vallejo. Presente. Vivas. Presente. Tumla. Presente, profe. Rita. Bien, ¿qué no fue nombrado? ¿Quién no fue nombrado? Bien, tengo un problema para compartir. No sé por qué no puedo compartir como antes. Tengo que verificar qué ha pasado con esta aula. En todo caso, he puesto para que puedan compartir ustedes, así que vamos a ver, va a exponer el grupo 3, para que comparta la diapositiva, por favor. Aquí está. Bien, dele. Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo 3. Vamos a hablar de la globalización en la historia. Significado de la globalización. La globalización no es un fenómeno nuevo, específico. Ha sido un rasgo de la evolución de la humanidad desde la antigüedad. En la era moderna, la globalización se registró una gran expansión a finales del siglo XIX, en especial en que entonces eran más adelantados. En una gran medida del ascenso de políticas proteccionistas. Tras la Segunda Guerra Mundial recibió un nuevo impulso con la adopción en el mundo occidental de un conjunto de políticas nacionales que favorecían el desarrollo de los intercambios económicos. ¿Cuándo nace la globalización? Muchas personas insisten en hablar de la globalización como un proceso nuevo que se ha desarrollado exclusivamente a partir del siglo XXI. Sin embargo, entendemos que el concepto de globalización como una mayor interconexión entre regiones y economías, podemos hablar de un proceso que nos llevaría de los contactos entre los primeros humanos y el nacimiento del comercio entre puertos y tribus. ¿Cómo comenzó la globalización? Independientemente de dónde situemos el inicio actual del proceso de globalización, comenzó con un movimiento de carácter principalmente económico, con la internalización del capital financiero, industrial y comercial, que ha desembocado una integración cultural, política y social. Punto de vista económico. Desde un punto de vista estrictamente económico, la globalización es uno de los puntuales del crecimiento del capitalismo, como el sistema financiero dominante. Sin la internacionalización empresarial, difícilmente podríamos haber resistido al crecimiento económico de las últimas décadas. Sin embargo, no todos son a la luz, ni mucho menos para este proceso, empezando por la fuerte oposición de los denominados grupos anti-globalización. Una de las críticas más feroces es la globalización. Realmente está sirviendo para hacer más rico y mejor a todo el planeta. El proceso de internacionalización ha permitido a países como China o India crecer rápidamente durante los últimos años, gracias a su capacidad de adaptación a una economía de escala global, donde lo que prima es la reducción de costes. Por el contrario, esta misma economía ha dejado de lado a la gran mayoría del continente africano y buena parte de Latinoamérica, especialmente aquellos que no cuentan con valiosos recursos naturales. Siguiente página. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno. La globalización constituye un fenómeno nuevo en algunos aspectos y no tanto en otros.
las tendencias mismas hacia la globalización entendida como una creciente internacionalización de la vida económica, con la ampliación consiguiente de las relaciones y la necesidad que realicen determinados acomodos por parte de las economías nacionales cuando cambian las relaciones estructurales y los contextos institucionales. Si bien es cierto que las cosas se repiten en la historia, hay que admitir que se repiten en contextos diferentes. Es necesario diferenciar entre lo que constituye continuidad y permanencia dentro de un proceso de internacionalización que se despliega desde los orígenes mismos del capitalismo. Siguiente página. La globalización y su correlato, que es la necesidad del ajuste nacional frente a los grandes cambios internacionales, están siendo interpretadas por una manera totalmente dinámica de las transformaciones que vienen ocurriendo en los últimos 15 a 20 años en América Latina. Resulta que la orientación de las políticas imperantes está fundamentada en ciertas fórmulas ideológicas que tienen cada vez más aceptación en las clases dominantes e incluso en los sectores medios y académicos de nuestros países. La necesidad de discriminar aquello que representa un despliegue de las fuerzas productivas y capacidades de relacionamiento de la humanidad en su conjunto, es decir, de todo de lo que constituye un componente progresista dentro de las tendencias globales, de aquello que constituyen las consecuencias, efectos e impactos deplorables sobre poblaciones desprotegidas. Hay una relación dialéctica entre la configuración de espacios internacionales cada vez más amplios de dominio de la relación capitalista y más precisamente de espacios de producción del monopolio capitalista, por un lado, y los espacios nacionales reservados al dominio de los políticos económicas dictadas de acuerdo a los intereses de cada país, por otro. Ocurre además que las fronteras entre ambos espacios están localizadas hoy dentro de cada país, de manera que no hay relación de parte a toda economía social y economía mundial. Ahora bien, el fenómeno de la globalización está ocurriendo en la economía mundial y tiene a engullirse aquellas zonas que permanecen todavía bajo el ejercicio de cierta soberanía o del movimiento del capital financiero respecto de la economía real es probablemente una novedad contemporánea. Y a esto se suma el hecho que sus movimientos rebasan largamente las respuestas que se puedan dar a partir de los mecanismos democráticos. Siguiente página. El bloque occidental bipolar. Este bloque está conformado y dirigido por países de la economía capitalista con un alto de desarrollo y sistemas políticos democráticos. El levantamiento de las trabas al comercio mundial, patronizado y gestionado por instancias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el GAC, propiciaron los intercambios comerciales y monetarios, lo que evitó tendencias aislacionistas. Sin embargo, la gran cuestión que va a llevar a que los Estados Unidos se lance tareando sus tradiciones históricas a la constitución de un bloque constituido en torno a alianzas, será reforzar a una Europa occidental totalmente necesaria para perder la Guerra Fría, la reconstrucción de las economías europeas y la consecución de una cierta estabilidad social fueron elementos clave. Contención del comunismo en Europa. Siguiente página. Multipolar. La aparición de la noción de la soberanía está ligada al surgimiento del Estado, de la estadunización por los tratados de Westphal de 1848 y por la Revolución Francesa de 1789. La consolidación de la soberanía supuso la eliminación de poderes feudales y religiosos que habían
primado antes que la voluntad popular fuera la depositaria de la soberanía, y el capitalismo y el racionalismo del siglo XIII se contribuyeran en los fundamentos del Estado contemporáneo, un Estado de globalización de la década de 1990, que busca centrar la intervención en sectores puntuales de la relación internacional y de la defensa nacional, mientras otros temas son compartidos con decisión transnacional y otros actores presentan en la escena mundial. En el caso de la Unión Europea, los Estados miembros con independencia jurídica y reconocimiento entre ellos en ejercicio a su soberanía legal internacional, suscribieron convenios sobre estructura de autoridades externas, como la Comisión o el Tribunal de Justicia, que les reducen autoridad. Siguiente página. Gracias. Muy bien, deje de compartir. Vamos al siguiente grupo, grupo 5. Grupo 5. A ver, niños, secretaria, ¿cuál es el grupo 5? Es mi grupo, profe. Ya estamos viendo quién va a compartir la pantalla. Gracias. Dele. Buenas tardes. Disculpe, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos grupo 5. El tema es significado de la globalización. Siguiente página. El significado de la globalización. La globalización es un proceso histórico de la integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social, cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho el mundo una aldea global. La disolución progresiva de la frontera económica y comunicacionales
ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de la globalización ha modificado la forma en la que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercios internacionales, político, interacción de sistemas democráticos respecto de los derechos humanos, así como una mayor acceso a la educación y la tecnología, entre otros. Siguiente página. Características de la globalización. Las más importantes características de la globalización son las siguientes. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es un universal, pues embarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de la forma muy diferente según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados, depende de la conectividad, de la telecomunicación, supone la reorganización espacial de la producción, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Conforma un modelo financiero mundial. La siguiente. Ventajas y desventajas de la globalización. La globalización conlleva a un conjunto de acciones que tiene tanto aspecto positivo como negativo. De allí que se haga mencionar de las ventajas y desventajas de un gran proceso de integración. La ventaja de la globalización sería desarrollar de un mercado global, interconexiones de las sociedades con acceso a recursos informáticos, mayor acceso a la información, circulación de bienes y productos importados, aumento de intervenciones extranjeras, desarrollo exponencial del comercio internacional, favorecimiento de las relaciones internacionales, proceso de intercambios cultural, aumento del turismo y desarrollo tecnológico. Las ventajas de la globalización podemos mencionar incapacidad del Estado Nacional como del control, administración, obstaculización o estrangulamiento del desarrollo del comercio local, aumento de la intervencionismo extranjeras, concentraciones del capital en los grandes grupos multinacionales o transnacionales, aumento de las brechas en las distribuciones de la riqueza, construcción de una homogeneidad cultural global que aumenta las ideologías locales, uniformidad en el consumo. Buenas tardes. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de globalización. Globalización económica. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que no compete las barreras aceleradas para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo. El surgimiento de bloques económicos, es decir, países que se asocian para fomentar relaciones comerciales, como es el caso de Mercosur o de la Unión Europea. Es el resultado de este proceso económico. En el siglo XXI, la globalización económica se intensificó más, logrando un impacto en el mercado de trabajo y en comercio internacional. La globalización política.
La globalización política ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuestas y solución a un sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afectan a todos. Algunos ejemplos de que estos son el cambio climático, los índices de pobreza, un poco de recursos naturales, entre otros. Por ello se han creado instituciones y organizaciones de carácter internacional, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a fin de enfrentar dichos problemas y dar la mejor solución positiva, por favor. Globalización tecnológica. La globalización tecnológica abarca el acceso a la información, Internet y medios de comunicación, así como los diversos avances tecnológicos y científicos de la área de la industria y de la salud. Vivimos en un mundo interconectado. La información se comparte a mayor velocidad y distancia. Las personas están más informadas acerca de lo que ocurre en su país y alrededor del mundo a través de los diversos canales de comunicación que existen. Los medios de transporte también se han beneficiado del envase tecnológico y científico. Por ejemplo, se han desarrollado mecanismos para reducir el consumo de combustible y los niveles de seguridad, entre otros. La globalización cultural se ha generado como consecuencia de las relaciones internacionales derivadas del intercambio de la información tecnológica, económica, turismo y entre otros. Al expandir los mercados de consumo y el intercambio de bienes y servicios culturales, se han producido importantes conexiones entre países y comunidades por medio del cine, televisión, literatura, música, gastronomía, moda, teatro, museo, entre otros. Esto tiene diversos aspectos positivos y negativos. Algunos también destacan la difusión de valores universales, mayor acceso a la información e intercambio cultural. Sin embargo, los grupos sociales de menor tamaño se han afectados por el consumo de productos culturales de mayor alcance e incluso a la pérdida de ciertos valores propios. Globalización social. La globalización social se caracteriza por la defensa de la igualdad y la justicia. Para todos los seres humanos, tomando en cuenta esta acepción, se puede afirmar que un mundo globalizado en el ámbito social es aquel que todos los seres humanos son considerados iguales, sin importar su clase social, creencias, y mucho menos ni la religión ni la cultura. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes. La globalización en la historia en el mundo antiguo y moderno. A comienzos del siglo XVIII, las sociedades y economías más avanzadas de Europa habían ocupado totalmente la frontera tecnológica establecida desde la Baja Edad Media. Esto provocaba dos consecuencias principales e interdependientes. Por una parte, el lento crecimiento de la productividad en el largo plazo. Por otra, la débil relación entre la tecnología, la generación de ganancias y la acumulación de capital. En los 2 siglos iniciales del primer orden mundial, la productividad media en las economías y sociedades más avanzadas de Europa siguió creciendo a una tasa promedio entre el 0,1% y 0,2% anual acumulativo, es decir, el ritmo de crecimiento no presentaba diferencias significativas con el registrado desde el inicio de la expansión del capitalismo mercantil alrededor del siglo XI. En el caso de los alimentos, el lento aumento de la producción seguía sometiendo a los pueblos europeos a las hambrunas provocadas por los periódicos fracasos de las cosechas. El insignificante comercio de alimentos respecto del consumo total impedía resolver las crisis con el aumento de las importaciones.
De allí que las fuentes principales de utilidad y acumulación seguían siendo las mismas, que prevalecían desde los inicios del primer orden mundial. A saber, la renta agrícola apropiada principalmente por los propietarios territoriales y, en menor medida, por los incipientes empresas agropecuarias capitalistas. El comercio y la explotación de los monopolios establecidos por las potencias atlánticas para su comercio con sus posesiones de América, África y Asia, la extracción de metales preciosos y las plantaciones para los productos de azúcar, café y todo el mundo, eran otras vías importantes de ganancias y acumulación. La intermediación financiera fuertemente asociada a la actividad mercantil y el financiamiento de los estados nacionales y principales. En conclusión, a principios del siglo XVIII, en las regiones más avanzadas de Europa, las instituciones de medioevo estaban en vías de disolución y el capitalismo consolidaba como sistema de organización económica y social. Las fuentes de formación de capital estaban bien establecidas en torno de aquellos tres ejes principales y en ninguno de ellos el progreso técnico tenía una influencia decisiva. Es claro que a largo plazo el aumento de la renta agrícola y las ganancias del comercio y la banca incorporaban los frutos de avances tecnológicos acumulados a lo largo de los siglos. Pero el cambio técnico seguía siendo muy lento y consecuentemente escasa la posibilidad de elevar las ganancias a través del aumento de la productividad. Al comienzo del siglo XVIII, en mayor parte de las actividades productoras de bienes y servicios, las innovaciones tecnológicas tenían poco que ver con la generación de utilidad y la formación de capital. Gracias. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o función multicultural. ¿Qué es un mundo multipolar y bipolar? Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos grandes naciones hegemónicas, Estados Unidos y la URSS. Su poder iba más allá de sus fronteras naturales, y de hecho, el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se entendió de manera bipolar. En las últimas décadas se hablaba de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Las características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques claramente diferenciados. Había dos ideologías antagónicas: el sistema democrático de los países occidentales liderados por Estados Unidos, frente al modelo comunista del partido único que impuso la URSS en toda Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN y la URSS el Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y paralelamente una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como la carrera espacial. En el siglo XXI, el equilibrio de fuerzas es mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Con la desintegración de la URSS, parecía inicialmente que el mundo tendría una única superpotencia, Estados Unidos. Este país es sin duda un líder en el orden mundial, pero en las últimas décadas ha perdido una parte significativa de su hegemonía en el orden internacional. Y por ese motivo, los politólogos hablan de un mundo multipolar. Para entender el nuevo orden mundial, hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conforman bloques de poder. China, la Unión Europea, los países de BRICS y la OEA son algunos de los nuevos actores de la política internacional. Al margen de estas naciones, instituciones o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros de poder: los lobbies, las multinacionales, las ONGs, los movimientos sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de la globalización. En síntesis, la multipolaridad
debe entenderse como un fenómeno en permanente proceso de transformación. En este sentido, el Brexit ha debilitado a la Unión Europea. El terrorismo islámico es una amenaza para Occidente y Rusia está emergiendo como una nueva potencia. Los analistas y expertos en geopolítica afirman que en los próximos años China será la primera superpotencia. La economía de Brasil pasará del 9º al 4º lugar en el plano internacional y países como México, Vietnam o Indonesia podrían desarrollarse significativamente. Muchas gracias. Bien. Bien, niños, vamos con el resumen rapidito. Globalización, en ocasiones denominada mundialización. ¿Qué significa mundialización? Y globalización en sí, que es algo que era local, se vuelve mundial. Es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a escala mundial. No solamente es un aspecto, es el aspecto económico a nivel de las multinacionales, transnacionales, a nivel de los países y el comercio de Ecuador con Taiwán, Ecuador con China, Ecuador con Rusia, Ecuador con el resto del mundo. A nivel tecnológico, si no hubiera esta globalización tecnológica, no tendríamos computadora, no tendríamos celular. Y precisamente por esta globalización es que tenemos acceso a muchos productos de distintas partes del mundo. No tendríamos internet. El internet ha venido a revolucionar todo. Hace 20, 30 años usted iba a estudiar a las bibliotecas. Ahora usted puede desde su computadora ingresar a una biblioteca virtual y acceder a libros virtuales. O la información que está en los trabajos que se presentan en internet. Usted ya para viajar no necesita más que investigar en internet y puede investigar los países, el país que usted va a visitar, los lugares que va a visitar antes de viajar para allá, o puede ver en YouTube el lugar antes de viajar, antes de ir para allá. O sea, es increíble cómo la globalización nos ha ayudado en la parte tecnológica. En lo político, porque los modelos, sigue habiendo la bipolaridad, los dos modelos, el modelo capitalista neoliberal y el modelo socialista, que es la contraparte, ¿no? Mientras el modelo neoliberal intenta asemejarse un poco al capitalismo e intenta odia el gasto público y odia la participación del Estado en la economía, en la parte social, el socialismo apoya la regulación por parte del Estado, apoya la participación del Estado, apoya que se dé salud gratuita, educación gratuita y que se hagan obras, apoya el gasto público. En lo social, cultural, en la parte cultural, es increíble cómo la globalización nos presenta cómo son otras culturas. No necesitamos viajar para conocer México, para conocer España, para conocer la cultura japonesa o china. Ahora que hubo las Olimpiadas en Japón, vimos muchos documentales sobre cómo es Japón allá, ¿no? Originalmente hace unos 20, 30 años veíamos las novelas mexicanas, las novelas brasileras, las novelas venezolanas, que eran muy famosas, luego la novela colombiana a partir de Betty la Fea en el año 2000, pero no veíamos novelas turcas. Sin embargo, ahora vemos novelas turcas, vemos novelas coreanas o de Filipinas, de otros países que antes no tenían ese acceso y ahora gracias a la globalización
tienen acceso acá. Indistintamente del idioma, hacen el doblaje y se mantiene la novela, o la serie, o la película. Entonces, es una forma también de conocernos. Ya vemos cómo viven los... Yo pensaba cómo era Turquía, como habíamos visto películas árabes, películas en la Semana Santa, y no es así. Viven como vivimos casi nosotros, solamente con la diferencia del idioma y sus costumbres, pero de ahí viven casi occidentales. Entonces, se puede ver mucho de cada cultura gracias al Internet, gracias a la globalización, ¿no? Hace unos 40, 50 años o 60 años, eran las películas mexicanas, en la época del cine mexicano, que llegaban acá y nos mostraban cómo es la cultura mexicana. Tanto así que ahora hay mariachis o empresas de mariachis, porque se ha arraigado mucho el llevar serenatas, ¿no? Así como hay chinos y tienen sus restaurantes chinos, esa migración también lleva parte de la cultura de esos países hacia acá. Ahora, con que está de moda los memes de Afganistán, si llega a venir gente de Afganistán para acá, expresarán aquí su cultura y harán su propia comunidad, tal como lo hicieron otros países y otras comunidades. Bien, la globalización a menudo identificada como un proceso dinámico producido precisamente por la sociedad que ha abierto las puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y en la económico nacional, en sus relaciones internacionales y nacionales. Ahora tenemos relaciones con todas partes del mundo y la facilidad de comunicarnos gracias a la informática, gracias a la internet, hace que usted pueda comprar algo en Japón, algo en China y que se lo envíen. Usted puede, con el inglés, usted puede chatear con alguien que está en Rusia, alguien que está en China, alguien que está en Taiwán, alguien que está en Vietnam. Usted tiene acceso a cualquier información en todas partes del mundo y cualquier persona. Y es más, si está en otra parte del mundo viajando, igual se puede comunicar por videoconferencia, por medio de internet, por medio de WhatsApp, con Ecuador o con cualquier persona que esté en el mundo. Esa es la ventaja, ¿no? La ventaja de la comunicación, que antes era como difícil. Yo tengo uno de mis mejores amigos que está en Estados Unidos y a veces los fines de semana me llama. Él está en Miami, me llama, está en Tampa, Florida, y conversamos. Entonces es increíble que ya yo conozco hasta su casa por vía videoconferencia, videollamada, porque uno se puede comunicar así. Hace 20 años no había esa forma, había lo mucho por teléfono, ¿no? Hace 50 años era solamente por carta, ni siquiera por teléfono. Entonces, es increíble cómo la comunicación nos ha llevado a la globalización y a que mejore las relaciones de los seres humanos en el mundo. La globalización en la historia del mundo antiguo. Algunos autores, por ejemplo, Tomlinson, dice que en el 99 dijo que una de sus definiciones de globalización sin límites imprecisos, que no tiene límites imprecisos, pueden rastrear sus orígenes miles de años. Algunos dicen entre 2.000 y 3.000 millones de años. O sea, perdón, entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo. Entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo se cree que comenzó la globalización. Y yo soy de la idea que sí, que la globalización arranca desde el punto de vista de cuando las pequeñas tribus necesitaron comerciar con las tribus vecinas. La tribu de pescadores necesitaban algo de ganado, fueron un poco más alto y buscaron a las tribus que tenían ganado, intercambiaron carne por pescado. Y ahí hubo una globalización, un intercambio de productos, luego de información y luego hasta idiomas o hasta de gente cuando empezó la migración, que eso era el comienzo de la globalización. Que ha habido en la historia eventos que han ayudado a desarrollar más la globalización, sí. Por ejemplo, el imperio egipcio, el imperio romano, ayudaron a la globalización cuando conquistaban otras naciones. La misma religión católica no hubiera podido, el cristianismo no hubiera podido subsistir si no hubiera sido el imperio romano que se convirtió en la religión que gracias a su extensión logró que esta religión, nuestra religión,
se desarrolle por varias ciudades y varias naciones. Luego, se dice que en el año, por los años 1490 y algo, cuando Colón visitó y descubrió América, se dio la globalización. Yo pienso que es otro evento que ayudó. Pues, definitivamente, los españoles cuando llegaron acá, bueno, España conquistó Centroamérica y Sudamérica, excepto Brasil. Brasil fue conquistado por Portugal, y en el norte, Norteamérica fue conquistado por Inglaterra. Entonces, esa relación entre los europeos con los americanos intercambió, muy aparte que se mató indígenas, muy aparte que mataron a nuestro pueblo, que se llevaron nuestro oro, ¿no? Violaron nuestras mujeres, muy aparte de eso, hubo un intercambio cultural, un intercambio religioso, porque nos trajo la religión católica acá, un intercambio de sus costumbres, de los productos que producían en Europa, y se llevaron nuestras costumbres y nuestros productos que producen o producimos acá en América. ¿Okay? Entonces eso desarrolló más la globalización, por supuesto. Luego de eso hay otro evento que dice que fomentó y ayudó mucho a la globalización, como es la revolución industrial. Y luego la revolución informática, definitivamente, con la presión de la computadora y luego con el internet en los años 90, definitivamente se globalizó mucho más. Las comunicaciones ayudaron a globalizar mucho más el mundo. Este tipo de teorías suele poner énfasis en la capacidad de intercambiar bienes e información, que siempre ha acompañado a los seres humanos. Sí, como nunca en la historia nosotros tenemos la capacidad de compartir bienes e información muy fácilmente en el mundo. Dice, un conjunto de científicos sociales ligan los inicios de la globalización al inicio de la modernidad europea. Sí, hay ciertos que dicen que todo arrancó con la conquista de América. La más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500, coincidiendo con el inicio de la expansión europea por el planeta. Una fecha temprana, Ronald Robertson, en los años 90, cita 5 fases del proceso de globalización. La primera, entre los siglos XV y XVIII. La segunda, entre el siglo XVIII y la década de 1870. Y la tercera fase o despegue entre las décadas de 1870 y 1920. Y la cuarta, en la que se produjo una lucha por la hegemonía entre 1920 y 1960. La quinta y última, denominada incertidumbre, entre 1960 y 1990. Robinson en el 2005 planteó la existencia de 3 olas de globalización. La primera, entre el siglo XVI y XVII, la segunda, la revolución industrial, como ya la había mencionado, en el siglo XIX, y la tercera en la Segunda Guerra Mundial, o luego la Segunda Guerra Mundial. Se pone la Segunda Guerra Mundial como un ejemplo, como algo de ahí se parte, porque el mundo estuvo muy... De hecho, esa guerra fue globalizada, porque abarcó muchos países del mundo, abarcó todos los países de Europa, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Más lo que es Estados Unidos y Japón, ¿no? Entonces, también Hitler invadió parte del norte de África, entonces involucró muchos países, por eso se llama Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien. Bueno, es más, también nosotros tuvimos nuestra guerra en 1942, cuando Europa, el mundo estaba en guerra, también tuvimos nuestra guerra acá con el Perú, ¿no? Bien. Vamos al mundo bipolar. Características del mundo bipolar. Se dice bipolar cuando son dos polos, ¿no? Está polarizado. Es algo que todo el mundo se queja, ¿cómo es posible que estemos polarizados, que no sé cuándo? Pero todos los países lo hacen. Cuando hay elecciones en el Perú, ¿qué decían? Que el socialismo, que el comunismo va a regresar, ¿cómo va a ganar? Keiko Fujimori, que es derecha, decía que no al comunismo. Gana el comunismo, o sea, gana el presidente socialista, y él mismo dice, yo no soy comunista, soy socialista. Pero la mediocridad de la derecha, ella decía que no, que son comunistas. Aquí también, aquí ganó el neoliberalismo, y también decía que no al comunismo.
pero es una forma estratégica de darle miedo a la gente, porque nosotros no somos comunistas, somos socialistas. El socialismo sí respeta y sí convive con la empresa privada, sí convive con la libertad de expresión, sí convive con la libertad de empresa. El comunismo es el extremo, pero para hacerte tener miedo te dicen que somos comunistas. Y es lamentablemente esa bipolaridad que busca precisamente la derecha, tratando de que votes por miedo y por odio por ellos, por odio al contrario, por miedo al contrario. Entonces esa polarización sigue hasta nuestros días, pero es originaria de los años después de la Segunda Guerra Mundial, en que queda como grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos con sus aliados junto con Rusia, con la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Según la historia, realmente quien ganó la Segunda Guerra Mundial, le ganó a Alemania, fue la Unión de Repúblicas Soviéticas. Es el comunismo que le gana. Alemania comete un error, Hitler comete un error de tener una pelea del lado occidental en Francia, conquista Francia y trata de conquistar Inglaterra. Estados Unidos entra en la pelea y junto con Inglaterra, Francia, le hacen la guerra de ese lado. Del otro lado, el lado oriental, había firmado un acuerdo con Rusia de no agresión. Sin embargo, viola ese acuerdo y ataca a Rusia. Y es un error porque hace guerras en dos frentes. Del lado de Oriente, Rusia le empieza a ganar y Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas, es la primera que llega a Berlín y conquista Berlín y le gana la guerra a Hitler. Pero como Estados Unidos también llegó con Inglaterra, se decidió dividir la Alemania en dos. Una parte que se quede Rusia y otra parte que se quede los aliados. Por eso es que una Alemania se llamaba Alemania Occidental y otra Alemania se llamaba Alemania Oriental. La Alemania Occidental era capitalista y la Alemania Oriental era socialista, comunista en esa época, ¿no? Todo termina, eso desde el año 45 hasta el año 90, en que se rompe el muro de Berlín, se unifican las dos Alemanias y en el 91 pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se separan. Aunque algunas de esas repúblicas siguieron siendo socialistas o comunistas, Rusia se vuelve socialista y ahora la polarización es multipolar porque hay varias potencias. Sigue estando Estados Unidos desde el punto de vista de la derecha, desde el punto de vista del capitalismo, pero en la izquierda, en la parte socialista, está Rusia, está China. Por ahí, para que la gente esté desinformada, la gente se engañe, dice, es que China y Rusia no son comunistas, no son socialistas, son capitalistas. Mentira. China y Rusia son socialistas. ¿Por qué? Porque es que China utiliza cosas del capital. Es que el socialismo sí respeta el capital y sí usa parte del capital. Por eso son socialistas. No son capitalistas. Yo como broma les digo, yo quiero entonces el capitalismo de China. No quiero el capitalismo de Estados Unidos porque aquí no se aplica. En los años 90 no se aplicó ni ahora se está aplicando capitalismo. Se está aplicando neoliberalismo. Entonces yo prefiero el socialismo de China, que me trajo 10 años de miles de horas y no 4 años, 3 meses sin horas. Bien, hasta ahí terminamos el resumen. ¿Alguna pregunta, niños? Vamos con el tiempo, faltan 5 minutos. ¿Alguna pregunta, niños? Bien, vamos con Brittany Eugenio. Brittany, ¿está por ahí o ya se me fugó? Brittany. Buenas tardes. Buenas tardes, Brittany. Cuénteme, ¿qué opina de la globalización? ¿Qué le parece bien? ¿Le parece mal? Encuéntreme un contra, algo malo de la globalización. Bueno, no encuéntreme, dígame si es que usted considera que hay algo malo de la globalización. ¿Todo es bueno o hay algo malo? Dígame.
Niños, vamos, Brittany. ¿Tienen la respuesta? Brittany. ¿Está aquí Brittany Eugenio? ¿Está o no está? Brittany Eugenio, por favor. ¿Está o no está? Parece que se ha fugado. Solamente yo puedo opinar ahí. Vamos a ponerle falta a Brittany porque está fugada. Profesor, una de las ventajas puede ser concentración del capital en grandes multinacionales. Vamos a ver cuántos se me han fugado. Vamos a tomar lista. Anzules, Arellano, Burbano, Cambi, Fuga. Castro. Presente. Castro. Presente, Castro. Chávez. Cordero. Correa. Polki. Mi compañero se fue a buscar la Eugenio. segunda dosis. Flores. Presente. Flores. García. Presente. Presente, profe. Aló. ¿Se me escuchan, niños? Sí, profe. Sí, se escucha, ingeniero. Ender Montilla, no se le escucha. Presente. Presente, ingeniero. A ver, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, profe. Sí, sí, le escuchamos. Estoy tomando lista y no me responden. Voy de nuevo. Anzules. Arellano. Burbano. Campi. Castro. Presente, Castro. Chávez. Cordero. Correa. Pulqui. Eugenio Brittany. Flores. Presente. García. Presente. Presente, profe. ¿Quién dijo presente ahorita? Yo, profe, García. ¿Y por qué recién responde usted? No, maestro, yo respondí cuando usted me dijo en antes. Bueno, Antes usted me... Profesor, disculpe. Creo que tiene problemas con sus audífonos o algo así, porque ya. nosotros sí contestamos. Bueno, estoy tomando de nuevo. Vamos a Gómez. Presente, profe. Guzmán. Hernández. Yiwin. Presente, profe. Macao. Presente, profe. Montiel. Presente, profesor. Morales. Presente. Morán. Morejón. Él se fue a vacunar. Ya, Ochoa. Presente. Onofre. Presente, profe. Pérez. Presente, ingeniero. Pico. Rodríguez. Presente, Rodríguez. Anderson. Ronquillo. Presente, Ronquillo. Salvatierra. Presente. Sánchez. Presente. Santillán.
Silva. Solís. Solís. Presente, Solís. Solís, presente. Tinoco. Presente, Tinoco. Vallejo. Vallejo. Ahí está, fuga. Vivas. Vivas. Presente. Yungla. Presente, profe. Zurita. Listo. Entonces se me han fugado Anzules, Arellano, Urbano, Cambi, Chávez, Cordero, Correa, Kulki, Eugenio, Brittany también está fugada. Bueno, Aquí está un chat, profesor, no sé quién sea. a ver. Chávez, Bueno, yo escribí, pero antes, Brittany también escribió y dijo presente, un minuto antes que yo. Montiel, si le escuchamos el problema. Brittany, ¿y quién más dijo? ¿Quién es usted? El que habló ahorita, ¿quién es? Para ponerlo. Montiel Ender. No, pero yo sí dije presente. Ah, ya, Montiel también ya está. A ver, Brittany, ¿qué es lo que pasa? Que yo le estaba preguntando y no me responde, no me respondía. Y no presente, es mi internet. Bien, solamente la pregunta de Brittany, a la que le hice a Brittany para responderle, habla de los contras. La próxima semana hablamos de las ventajas y desventajas. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la globalización. Entre las desventajas, hay miles de ventajas. Entre las desventajas yo podría decir que está, por ejemplo, la delincuencia. Aquí, por ejemplo, hace años, nunca vimos, es la primera vez que vemos que se atacan los cajeros automáticos. En otros países sí. Entonces el ladrón también ve lo que pasa en otros países y quiere copiar acá. De hecho, una de las bandas era chilena, la que estuvo atracando los cajeros automáticos y explotando. Entonces, la droga también, los carteles, también a nivel de Sudamérica, de región, ¿no? O sea, ya vemos la incidencia de carteles de México, ya no solo de Colombia, aquí en el país. Entonces, también hay algo negativo, esa globalización, que igual lo positivo es más que lo negativo, por supuesto, definitivamente. La ventaja de estar globalizado es mucho mayor. La llegada de productos de baja calidad, por ejemplo, es algo negativo. Sin embargo, igual sigue siendo más beneficioso los productos de buena calidad que llegan que los de mala calidad que llegan. ¿Ok? Eso como para finalizar el resumen. ¿Alguna pregunta? Bien, la próxima semana veremos. No, ingeniero. La semana veremos los beneficios. ¿Cuál es el tema que nos toca? Creo que es beneficios, pros y contras de la globalización. Déjenme ver. Profesor, disculpe, ¿y hasta cuándo tenemos para llenar el glosario? A ver, sí, a 2 semanas de los exámenes. Ah, ok. Es antes de los exámenes, ¿cierto? 14. Entonces yo empezaré a calificar el glosario a partir del 10 de septiembre. Por favor, Muchísimas gracias. Bien, aquí estoy viendo ya en la página, el próximo tema es el tema 12, ¿no? Y el 13, papel de las redes sociales y la influencia en el mundo civilizado, la globalización. Sí, correcto. Beneficios y problemas, ahí está la positivo y la negativo, ¿no? Dilema ético, ¿ya? Y la clase 14 vienen las ventajas y desventajas de la globalización, la transnacionalización y coloniaje cultural y la ciudadanía universal. Ya, esos temas 13 y 14 terminamos con eso el semestre. ¿Ok? Entonces pilas, pónganse a hacer las actividades, los videos que faltan, los deberes que faltan, y entonces les deseo un lindo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Hasta luego, muchas gracias.